En vivo y en directo para el país y el mundo. El país y el mundo, que sacátela con peine fino. Y estamos ahora con un amigo por acá que fue compañero nuestro en Radio Fénix. Compañero militante, porque ahí hacíamos todos militantes como lo hacemos ahora, militantemente, tratando de hacer aportes al colectivo. Estamos con el economista Carlitos Viera. ¿Cómo andás, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estamos, Yorka, estimado amigo? Cada día mejor, cada día mejor. Yo a veces me asombro. Ahora, a pesar de El tiempo asombrarme, no pasa para ti. a pesar de asombrarme, me voy a asombrar cuando se entregue ahora el proyecto de rendición de cuentas, de presupuesto. Bueno, nunca, a ver, la capacidad de asombro siempre puede ser mayor, ¿no? ¿Qué novedades tenemos para hoy, Carlito? Mira, yo quisiera transmitir algo que me quedó en el tintero la otra vez. A mí me preocupa mucho la situación que dio origen a que tengamos un gobierno de coalición de derecha. Que me gusta llamarle coalición de derecha y no multicolor, ¿sí? Y porque creo que coaliciones de derecha ya teníamos desde la salida de la dictadura. Todos los gobiernos, ninguno ganó por más del 50%, ¿verdad? Todos fueron gobiernos que se manejaron con porcentajes del 30, 35%. Por lo tanto, si gobernaron, fue porque gobernaron por coalición de los blancos y los colorados. Ahora esta es más amplia, bueno, pero también más de derecha, ¿sí? Por lo tanto, que la coalición, esta gente que fue coalición de derecha, que gobernó el país y que lo sumió en la crisis más profunda que tuvo en el año 2002, que la gente no tenía realmente para comer, se ponga a decir y hayan hecho carne en la opinión pública de que estábamos en crisis después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, fue para mí realmente un hecho asombroso, que creo cómo tuvieron el tupé de plantearse de esa forma. Recuerdo que fue el gobierno de la calle 90 al 94, con inflaciones que arrancaron del 120% y que después, qué gran logro, nos ubicaron en el 30%. Después tuvimos los gobiernos de Sanguinetti, aquel que nunca perdió un conflicto, ¿se acuerdan? Sí. Y el gobierno de Jorge Valle. La verdad es que, al contrario de lo que quedó el país, con una deuda del 85% de su PBI, de su total de ingresos generados en la riqueza anual generada, 85% de la deuda externa. Ahora, con un PBI que subió 65% en 15 años, es una cifra muy importante en cualquier economía. Resulta ser que esa deuda se rebajó al 44%, ¿verdad? Eso es un tema que cuando uno habla de que el país está en crisis, está fundido, como se dijo, no puede dejar de conocer estas cifras, que son bastante elocuentes. Fundido el país es con una deuda del 85% del producto y con perfil de corto plazo y en dólares. No fundido es con una deuda que baje al 44% del producto. Esa es más normal de todos los países. Luego, porque digo esto, porque están ahora hablando todo el tiempo de la herencia maldita, ¿no? Y yo quiero retrotraer los hechos para ver en dónde estamos parados. El empleo, como mejoró con el Frente Amplio, la creación de 300.000 puestos de trabajo, que después hubo una merma, pero hubo 300.000, 240.000 puestos netos de trabajo más. Lo que se hizo con el salario real, que creció del orden del 60%, es una cifra muy importante. Ni que hablar del salario mínimo nacional, con un crecimiento muy superior, y las jubilaciones promediales también subieron en esos mismos guarismos. Entonces, en ese país, ¿cómo se pudo hablar de crisis?
no se entiende mucho cómo no pudimos contrarrestar ese argumento. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente le prendió. El otro tema es el ANCAP. Yo lo escuchaba el otro día a Richard Reed, que creo que es un hombre de izquierda, ¿verdad? Es un hombre. Y decía, a mí me parece que el Frente tenía que ver, que hizo algunas cosas mal en la gestión, y que lo que hizo con ANCAP, que significó un hueco de como 800 millones de dólares para el país, fue algo que no se evaluó bien. Pero caramba, si una persona como el compañero de Richard Reed dice eso, se expresa eso públicamente, yo digo, fue un gran invento lo de la deuda de ANCAP de 800 millones. Lo que pasa es que ANCAP invirtió y tenía que invertir porque las administraciones anteriores no lo hicieron, y si no lo hacía una empresa pública como ANCAP, del nivel que tiene ANCAP, ahí sí iba al muere. Y ANCAP invierte eso, pero resulta ser que los neoliberales tienen el criterio de que las empresas públicas se manejen con balances de caja. Es decir, que toman balance de entradas y salidas de dinero de caja como si fuera el resultado. Como cuando las empresas privadas, todos sabemos que se invierten, eso no es gasto, es capitalización. Entonces aquí en ANCAP no se hizo así y se consideró que los 800 millones eran un gasto. ¡Qué barbaridad haber gastado así! Pero eso, perdóname la interrupción, Carlito, pero eso, yo estaba en el secretariado cuando eso permeó también a la izquierda. Eso es lo que yo digo, si hay una persona, como un militante sindical de izquierda, que dice eso, creo que es de izquierda, que dice eso, bueno, me llama la atención, es decir, permeó mucha gente, ¿verdad? Y no supimos realmente contrarrestar esa opinión. Entonces yo quiero insistir en esto. Acá no hubo un vaciamiento de ANCAP, no hubo un delincuente que como se quiso poner, que fue el Sendic, que vació ANCAP y se la llevó para la casa. No, debimos de haber dicho, estamos condenando malas prácticas éticas del Sendic en aspectos poco importantes desde el punto de vista económico, pero muy importantes desde el punto de vista ético. Acá no hubo un perjuicio económico para nadie, pero hubo mala conducta ética en manejo de la tarjeta corporativa. Eso teníamos que haber dicho, pero nada tiene que ver, y defendemos la gestión de inversión que se hizo en ANCAP, que eso le valió a la empresa salir adelante. No se hizo en esos términos y quedó en el imaginario colectivo como que nosotros hicimos un gran vaciamiento en ANCAP a partir de la conducta de una persona. Sigo, porque es falso decir que el Frente Amplio mató a la gente a impuestos para hacer un excesivo gasto, mal hecho y demasiado alto. Eso no es cierto. El Frente Amplio bajó los impuestos. El IVA era 23% más un 2% adicional, 25%. Y bueno, el IVA se llevó al 22% más una rebaja para ciertas compras que pueden ser hasta del 4%. Entonces, bajamos un impuesto fundamental que es el IVA, cuanto más lo pagan la gente de menores recursos en relación a sus ingresos. El déficit fiscal del que se habla no es tal, porque se decía que gastamos mucho, que en definitiva el valor el valor de lo gastado estaba siendo no cubierto por impuestos y entonces atinábamos a poner más impuestos. No es así. Lo que se gasta el Estado en sus políticas sociales y en funcionamiento del Estado, que por suerte funciona bien y gasta en muchas políticas adecuadas, quizás no todas las necesarias, pero muchas sí, y avanzamos en eso, ese gasto es del orden del 30% del producto y es similar a lo que se recauda por impuestos. No hay déficit allí, no hay ningún déficit que se pueda, porque se planteaba así, van a aumentar impuestos porque quieren gastar, están gastando mal. No, ni una cosa ni la otra. Ojalá los países gastaran suficiente para poder satisfacer las necesidades sociales. ¿O para qué está un gobierno? ¿Para hacer un lindo balance que cierre y que la gente viva mal? No,
está para satisfacer las necesidades sociales. Entonces, la verdad es que verdaderamente el origen del déficit, ya lo decía la vez pasada, son los intereses de la deuda externa. Es así heredada, es así que el Frente Amplio lo que hizo fue amortiguarla. Y aquí lo que hay es un gran mérito de una administración frente amplista en el gobierno, porque se pudo partir de un nivel calamitoso, con deuda externa, con déficit fiscal y con situación de alta inflación, mala inversión, crisis productiva. Se pudo, todo pautado en un tremendo descalabro en el 2002. Se pudo repartir de eso a partir del 2005 y se canalizaron recursos para el bienestar de la gente, se hizo la reforma de la salud, se hizo la reforma de la seguridad social, se hizo varias reformas que fueron a favor de la gente y se hizo a partir de tener mucha buena recaudación impositiva que financió adecuadamente. Entonces, de eso se trata. No se hizo, es muy difícil hacer lo que se hizo desde las condiciones en que se hacía. ¿Por qué? Porque hay un dilema de hierro. O se paga la deuda externa, los intereses y las amortizaciones, o se hacen políticas sociales. Ese es el problema. Y como gobernó el Frente Amplio, pudimos pagar perfectamente intereses y amortizaciones de la deuda externa, se replanteó la deuda externa hacia adelante y se pudo hacer políticas sociales. Entonces, la idea que estamos desarrollando es esa. Lo importante acá es que se lograron mejoras y se avanzó el país, se cambió radicalmente el país. Bueno, y por último, se decía que el Estado, en el gobierno del Frente Amplio, se convirtió en un Estado gordo. ¿Cuántas veces? Por favor, bajar el costo del Estado. Y bueno, hay un fortalecimiento clarísimo de las empresas públicas que jugaron un rol importante. Hay un aumento tan solo de 63.000 personas en el sector público, de puestos de trabajo en el sector público. Pero ¿saben qué? Aumentaron mucho más, por suerte, los puestos de trabajo en el sector privado. Entonces, ¿me permitió una interrupción pequeñísima? Pequeña. Por ejemplo, cuando se habla de la absorción a pasar a estatales, gente que estaba contratada y pseudo contratada muchas veces por comisiones de fomento, y estoy hablando de los auxiliares de las escuelas, se contrataron para el Estado, que los pagaba la comisión de padres y era un problema para los padres. Algunas escuelas tenían, otras no. Los profesores de educación física de las escuelas también ingresaron como funcionarios estatales. ¿No era merecido eso? Claro, se saneó todo un tema de falsa identidad en las personas que estaban haciendo trabajos para el Estado. Entonces, hubo una mejora. Si queremos saber en dónde entró gente, entró 72% aumentó en la educación, 14% en la salud y 9% en la seguridad. Allí fue más gente. 72% en la educación, repetime la cifra, por favor. 72% del aumento que hubo, de ese aumento de 63.000 personas, de ese aumento, el 72% fue para la educación, el 14% fue para la salud, y el 9% fue para la seguridad. O sea, ¿cómo queremos dar más seguridad? ¿Cómo queremos dar más salud? ¿Cómo queremos dar más educación si no tenemos los recursos humanos dedicados a tal cosa? Porque es muy fácil decir, bajen el costo del Estado, pero sí que mañana después quieren que haya más seguridad, que haya más educación, que haya más salud, ¿verdad? Y acá el Frente Amplio incorporó a la cobertura de salud gente que no tenía acceso a mutualista, que tenía que pagar en todo caso su cuota, no incorporó por el sistema del FONASA 400.000 personas, sobre todo los hijos menores, ingresaran gratuitamente al sistema de salud, sin desbarrancar el sistema de salud, vuelvo a repetirlo, sin hacer cosas que se quieren hacer pero después terminan mal, no. Todo fue hecho en tiempo y forma. Y entonces, si vamos al caso, en el 2004,
los funcionarios públicos en relación al total de funcionarios eran el 20,5%. En el 2018, los funcionarios públicos en el total de las personas ocupadas, trabajadores ocupados, eran el 16,8%. Quiere decir que esa es la gestión del Frente Amplio. Y haciendo, digamos, con más cantidad de gente, sí, pero en relación a que aumentó el empleo en general. Entonces, con esa situación estamos trabajando y teniendo que soportar que se nos diga, hasta en términos agraviantes, que hemos hecho un Estado gordo, totalmente ineficiente, y eso es totalmente inexacto. Ahora, y voy a detenerme en otro punto, en el comercio exterior. ¿Cuántas veces escuchamos que dice que el Frente Amplio por ideología resulta ser que no hacía los tratados de libre comercio, o que tenía preferencia con unos países y no con otros al momento del comercio? Hasta el día de hoy lo estamos escuchando, pero es totalmente fuera de lugar. Si algo el Frente Amplio honró fue la tradición del Uruguay de comercializar con todos los países del mundo, independiente de su forma de pensar ideológico. Y un socio importante de Uruguay fue Estados Unidos en medio de todo este periodo, y que China haya entrado a regir como uno de los principal casi socio comercial a partir de los últimos 10 años a la fecha. Bueno, es un tema mundial en todos los años, y nada tiene que ver con una preferencia ideológica. Yo no sé si tengo una preferencia ideológica hacia el gobierno chino, la verdad tendría que pensarlo, pero es tal cual. Me quiero detener también en los tratados de libre comercio. ¿Qué son? Porque se ha dicho, culpa del Frente Amplio, que no firmó tratados de libre comercio. El país está perdiendo algo así como 400, 500 millones de dólares porque pagamos aranceles. Se pagan aranceles para entrar a ciertos países, que de no pagar el arancel, resulta que beneficiaría a nuestros productores, que tendrían un mejor precio en la colocación de sus productos. El arancel es el impuesto que pagan los países, que se paga en los países para entrar productos del exterior, ¿verdad? Nosotros cobramos aranceles cuando entran productos de otros países a Uruguay, y los demás países cobran aranceles cuando entran productos uruguayos a ellos. En el Mercosur, que es un tratado de libre comercio regional, se pacta que no haya aranceles entre las partes, justamente. Entonces es libre la entrada sin pagar impuestos de un lado a otro. Por eso es un tratado de libre comercio. Pero muy bien está planteado que el arancel, entonces, de los demás países, no Mercosur, cuando entran al Mercosur, existe un arancel externo común, se le llama, que pagan tanto Argentina, se paga para entrar a tanto pasa con el parque Argentina como para automotor y Uruguay. con muchas cosas que están a la vista sencilla nomás, que se dan. Vos tenés un auto fuera de frontera y te sale más caro. Sí, exactamente, sí. Entonces, por ahí nosotros decimos, pero mentira, no es correcto decir, por lo menos voy a decirlo así, no es correcto decir, no voy a decir mentira por la duda, ¿no? Que el que va a exportar, por ejemplo, lana a China, dado que tenemos un arancel que se paga para entrar en China, del orden del 10% para entrar la lana, si no pagásemos ese arancel, porque tuviésemos un tratado de libre comercio, entonces ese precio, ese 10% beneficiaría al exportador uruguayo. Eso no está bien, eso es incorrecto, eso se ha dicho a todas voces. Y eso es incorrecto. El precio internacional es el precio internacional. Nadie va a pagar menos ni más que el precio internacional. Quiere decir que el precio de la lana, supongamos que es 100, cuando entra en China, si el importador tiene que pagar 10% para ingresarlo de Uruguay, paga 110. Pero no le va a pagar 110 al exportador uruguayo. ¿Me explico? Es así, es muy sencillo. Lo que hace es preferir, lo importo desde Uruguay en todo caso, porque al importarlo de Uruguay no pago 110, pago 100, pero
no va al exportador uruguayo. Quiere decir que eso, los tratados de libre comercio podrían ser una mejora en cuanto a para poder colocar productos uruguayos en el exterior. Pero desde aquí, que esa mejora que beneficiaría a algunos productores grandes de commodities, es decir, de carne, lana, arroz, puede ser leche, cueros, ese tipo de productos que no tienen mucho valor agregado, es decir, trabajo incorporado atrás, esos productos entrarían con más facilidad a los mercados, porque a los importadores de esos mercados les sería más conveniente no pagar los aranceles. Pero aquí, que Uruguay, no tiene problema alguno en la colocación de sus productos en el exterior. No tiene problema. Uruguay no tiene excedentes no colocados. Uruguay vende todo lo que produce al exterior. A los precios internacionales, Uruguay no es modificador de esos precios internacionales, no tiene capacidad económica, es país pequeño, su producción debe ser el 1 o 2% de la producción mundial en arroz o en cosas, en carne vacuna. Quiere decir que nosotros pagamos el precio internacional, y cuando nuestros exportadores consiguen entrar a un mercado, lo consiguen entrar al precio internacional. Pero no hemos tenido problemas de no colocar carne porque no queda el mercado que la coja. No es cierto. Así que un tratado de libre comercio lo que beneficiaría es eso no lo precisamos, y el tratado de libre comercio tiene una doble vía, es una calle de 2 entradas. Si para entrar a esos mercados no pagamos impuestos, no se pagan impuestos, bueno, cuando entran acá no pagamos impuestos, entonces vamos a tener que ser considerados, porque la tecnología de otros países es muy superior a la nuestra. Entonces pueden elaborar productos con... Es decir, cuando vos negociás un libre comercio de lo que fuese, también estás negociando que se te van a meter a vos con productos que tenés que negociar, dejar... A ver, el paquete es... Claro. Beneficiar a los grandes, y van a quedar mucha capa media y muchos pequeños empresarios, medios empresarios en el camino. No hay otra. Si se aplica así. Pero claro, exactamente. Todos los productores, por ejemplo, de zapatos y de textiles y de productos que hacemos con materias primas nacionales, no compiten lisa y llanamente con el exterior. Entonces es cierto, hay actividades que no vale la pena hacer un esfuerzo grande y protegerlas tanto para que compitan, efectivamente. Hay algunas actividades que no vale la pena y que es mejor importarlas del exterior. Pero otras sí, porque crean dinamismo económico. Nosotros no podemos parar todas las producciones nacionales y que todo lo que consumamos lo traemos del exterior, porque total es más barato y no pagamos aranceles. Pero eso entonces, es una cosita esa es una cosa media corta, Carlito. Yo no soy economista, pero eso tiene pata corta, porque es barato durante un tiempito, pero el tiempito yo me voy a quedar sin trabajo. Yo, Néstor, me voy a quedar sin trabajo y no voy a poder comprar eso que viene barato. Claro. Ahí está. ¿Quién va a comprar esos bienes más baratos? Ese es el dilema. Amén de que no cobrar aranceles por lo que se importa del exterior, son también 300 o 400 millones de dólares que Uruguay recibe, y que tanto se habla del déficit fiscal, los dejaría de recibir, ¿verdad? Si todos tuviesen tratados de libre comercio. Y una cosa más, el formato del Tratado de Libre Comercio parte de la base del liberalismo económico como que es lo bueno, y la intervención de los estados regulando, digamos, qué productos hay que dinamizar su producción interna y cuáles no, eso no correspondería. Esa es la filosofía que hay detrás del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que hacer tratados de comercio, me parece extraordinariamente bueno, y yo he bregado por eso. Entonces se negocie con otros países una lista de productos, estos conviene que entren, estos no. Pues nos conviene a los dos países que tales productos se exoneren de arancel para entrar a un lado y a otro. Perfecto, en eso estamos de acuerdo. Pero la filosofía del Tratado de Libre Comercio, todo debe ser librado, todo, el 100% de todos los productos deben ser liberados. Y vamos a sentarnos para ver qué exceptuamos. Esa es la filosofía. Cuando para mí lo que debe hacerse para el beneficio de la gente, y esto es lo que hay que explicar, que no es para que cierren cuentas, no es para que cumplamos con normas, no, es para el beneficio de la gente, para que haya empleo nacional válido. Para eso hay que,
negociar ciertos productos y no partir de que todo el arancel, todo el universo de los productos es libre y que debemos negociar algunos pocos. Tratado de Libre Comercio que hoy están siendo cuestionados por EEUU, porque hoy es la potencia más proteccionista también que hay en el planeta Tierra, hoy. Claro, porque el tema es cuando estos países se desarrollan, fueron haciendo un proceso de desarrollo, históricamente hablando, siempre fueron proteccionistas, hasta que las producciones nacionales se fortalecieron tanto, tuvieron buena productividad, y entonces allí empezaron a plantear que bueno, que fuera todo libre. Claro, cuando yo soy grande y tengo mejor capacidad productiva, la tengo por el capital, por la tecnología, y el chiquito tiene que tratar de plegarse a las posibilidades que tiene de competir. Ahí es donde nosotros decimos, tiene que haber un proteccionismo moderado, como el que siempre hubo en esos países que ahora pretenden tratados de libres comercios totales. Entonces, por eso nunca hubo un problema ideológico acá. Yo personalmente me opuse al Tratado de Libre Comercio con China. Me opuse personalmente. Yo vi que por ahí el gobierno arrancó para ese lado, después no prosperó, arrancó para ese lado. Y además, un Tratado de Libre Comercio, ¿cómo va Uruguay a ser negociador de esas excepciones? ¿Cómo va a ser Uruguay negociador frente a la Comunidad Económica Europea? Uruguay es chiquito, no tiene capacidad de negociar. En todo caso, Mercosur negociando con la Comunidad Económica Europea o con Estados Unidos, es otro cantar. Ahí podemos entender que haya ideas de tratados de comercio. Me gusta hablar de tratados de comercio y no de libre comercio. Tratados de comercio que pueden ser interesantes y beneficiarios para ambas partes. Nos vemos el lunes. Entonces, nos vemos el lunes. Creo que después quiero indagar problema comunicacional. ¿Por qué nosotros no pudimos comunicar estas cosas? ¿Por qué nos corrieron por el poncho y estas cosas las hicieron carne en la gente? ¿Por qué estas situaciones que no son reales las pintaron como tales y tomó cuerpo? ¿Qué faltó de nuestra parte? Entre otras cosas, la dejamos picando para el lunes, pero entre otras cosas, Carlito Viera, yo recuerdo, entre otros, nuestro programa golpeando puertas para poder financiar un proyecto, un producto que era muy escuchado por todos lados y a veces no se entiende de la izquierda. La mayoría de veces no se entiende, y cuando acá no se entiende... Hay en el centro un problema comunicacional, pero no solamente de que teníamos que haber respondido de tal forma, sino que acá hay una estrategia comunicacional de cómo llegarle a la gente, estar con la gente trabajando estas cosas sería muy distinto. No discutirlas al nivel de la superficie de arriba, a través de los medios de comunicación. Hecho, nos vemos el lunes. Muy bien, cómo no, a la misma hora. Está quedando el lunes. Chau, nos vemos. Tanda. Gracias, y volvemos. Estamos en Andares, estamos en vivo y en directo. Florencia, mañana tarea número 1. Hay que cortar el... No, ya sé que no estás en tanda. Mañana hay que cortar esto, y mañana hay que cortar lo de Viera también y tirar lo de Viera solo para arriba. Que la gente disfrute de la clase económica y de sus opiniones de Carlos Viera mañana en Andares. Cuando llegues, ¡ping!, lo subimos a la red. La parte esta nada más. Más allá del programa que ya está. Quiero que la parte de Viera. Y la parte de ayer, la columna de U, que es lo que hicimos, repartir en 2 o 3 partes, y lo subimos también para que la gente lo pueda ir compartiendo. Lo mismo lo de Marco y todo lo demás. El programa de Marco, búsquelo en Andares, Radio TV, Marco Carámbula, y lo comparte por ahí. Hay cosas, lo de Yacheto, hay cosas En realidad hay que ver Andares, tanda.